Con la Superliga que cambia cada segundo, con un nuevo equipo que se baja de dicho barco de Florentino Pérez y compañía, lo platicamos con Alex Pareja y Heriberto Murrieta, que se unen a esta edición de Sports Center. Alex, arranco contigo, los 6 equipos de la Premier League fuera. ¿A qué se debe? Para ti, ¿qué hay detrás de ahora los equipos que se están poco a poco deslindando de esta Superliga? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos. Game over. Si se van los 6 equipos ingleses, se acaba el invento. Yo, para mí, la clave de toda esta catarata de acontecimientos que hemos vivido en el día de hoy, que todavía estamos esperando que se produzcan más, la tiene Gianni Infantino y su declaración esta mañana poniéndose del lado de la UEFA. Acordaos que la FIFA el domingo emitió un comunicado bastante tibio, que no se sabía hacia dónde iba a caer la pelotita tras tocar en la red, y Infantino hoy, siendo tajante y amenazando con consecuencias y poniéndose sin ningún tipo de dudas al lado de la UEFA, aunque se lleven fatal él y Ceferín, ahí es donde se empieza a resquebrajar todo el proyecto. A eso le unes las manifestaciones que ha habido de los aficionados de los equipos ingleses, que pese a que son entidades privadas y que pertenecen a sus dueños, todavía tienen algo que decir, y hay algo que no contaron, con lo que no contaron ninguno de los 6 equipos de la Premier League, que es eso, la reacción de los fans. Hubo unas encuestas previas, pero yo creo que las encuestas pincharon de mala manera, porque tuvieron más en cuenta al aficionado global, al que no les va a montar escenas como las que vimos en los aledaños de Stamford Bridge. Confiaron más en ese aficionado consumidor que quiere esa Superliga, que no en el aficionado local que puede boicotearles el día a día del trabajo. Ahí es donde está la clave. Primero en la reacción de Infantino, después en la reacción de los aficionados, y ya lo que acaba de colmar la gota es las declaraciones de jugadores, de futbolistas, sí, empezando por Kevin De Bruyne, después James Milner, todos estos ya fueron haciendo el efecto dominó. No es casualidad que el City y el Chelsea, que son los 2 equipos que todavía están en la Champions y que eran los únicos de la Premier League que no tienen capital norteamericano, hayan sido los primeros en bajarse del barco, porque entienden que hay un choque cultural, que el aficionado inglés no quiere esta Superliga, que está muy arraigado en su tradición, y a partir de ahí toda una catarata. Sí, y veíamos reacciones fuertes de Gary Neville, de Lineker, también a través de los medios sociales. Así que ahora, a ver, Heriberto, todo lo que comenta Alex es bastante interesante. ¿Podríamos interpretar esto de la Superliga como una amenaza quizás a la FIFA de que los tienen que tratar mejor o necesitan algún tipo de cambio? ¿Cómo interpretas todo esto que ha sucedido en menos de 48 horas prácticamente? Sí, Cris, lo veo como un desafío por parte de los organizadores de la Superliga, un reto para la FIFA y para la UEFA. Todavía ayer pensé que se podía llegar a una solución que conviniese a todas las partes, pero creo que a partir de la decisión de los ingleses, esto se va a ir desmoronando como un polvorón. Va a quedar como un anteproyecto, va a quedar como una idea, va a quedar como una llamarada de petate. Y creo que al bajarse del barco equipos tan importantes y tan poderosos económicamente hablando como son los ingleses, esto tiene pinta de ser un fracaso, apenas un intento que quizá no se llegue a cristalizar, pero que seguramente dejará enseñanzas y dejará consecuencias en el fútbol europeo. Con todo esto, Alex, en cuanto a la perspectiva de los aficionados, ¿cambia quizás en el ojo de ellos con sus clubes? Como veíamos la reacción fuerte por parte de los aficionados del Liverpool poniendo en The Cup ahí, RIP, Liverpool, que en paz descanse el club. Los aficionados han ganado una pequeña batalla, pero la guerra todavía está por librarse, porque yo ahora tengo la curiosidad de cuál es la contrapartida de la UEFA a estos equipos rebeldes para que vuelvan al redil. Como muy bien decía Heriberto, esto es un órdago, esto es una amenaza, pero no es una amenaza nueva, es una amenaza que los clubes de más alta alcurnia europea llevan haciendo prácticamente desde hace 25 años. La única diferencia es que esta vez intentaron ir un paso más adelante, pero si
si os fijáis, en ese plan había muchas fisuras. Por ejemplo, se anuncia la presentación de esa Superliga con un comunicado, con una web muy poco desarrollada, con el presidente Florentino Pérez dando una entrevista en un canal de televisión minoritario donde se siente muy a gusto. Si esto hubiera sido un proyecto serio, trabajado, y sí, que lo llevan trabajando desde el año 2016, pero como ahora les entró la prisa con la pandemia y cuando se dieron cuenta de que iban a perder muchísimo dinero, intentaron ir corriendo. Claro. Si esto hubiera sido un buen proyecto y un proyecto estudiado, esto se hubiera presentado en el Gran Hotel de Montecarlo con los 12 presidentes o los 12 CEOs de los equipos, claro, y con una presentación como Dios manda, en vez de un comunicado y tira y vamos a ver. Era una medida de presión, era una muy arriesgada, era un doble o nada, y ha salido nada. Sí, entonces con todo esto, Heriberto, ¿dónde queda Florentino Pérez en cuanto a su imagen después de lo que ha sucedido? Sí, yo creo que puede quedar un tanto raspada la imagen de Florentino porque se aventó como el borras, como decimos en México coloquialmente, como ya apunta Alex, con un proyecto que todavía no estaba perfectamente delineado. Yo no sé si no pasó por la cabeza de estos empresarios del fútbol tan inteligentes aparentemente el calcular las posibles consecuencias de una salida grupal como la de los equipos ingleses. Y en este sentido creo que hay un toque de precipitación en este anuncio que se hizo el domingo, justo un día antes del anuncio del nuevo formato de la Champions, de tal manera que creo que sí puede quedar hasta cierto punto raspada la imagen de un hombre granítico, de un hombre importante, de un hombre con peso y con influencia, pero que sin embargo al parecer no tenía perfectamente amarrados todos los hilos y ahora se le empiezan a bajar del barco a algunos clubes tan importantes como decíamos antes, como son los ingleses, que tienen un peso específico importantísimo a nivel internacional. Y veíamos a Florentino, como comentas, Alex, en dicho programa de televisión donde no había estado en 6 a 8 años, si no me equivoco también, y habló de muchas cosas, de la situación del Real Madrid, de que ahora resulta que está meditando la posibilidad de ver un partido de fútbol que dure menos de 90 minutos, en fin, está tratando de cambiar muchas cosas en este mundo de fútbol. ¿Para ti también queda raspada la imagen, como dice Heriberto, de Florentino Pérez? Por supuesto que queda raspada, sobre todo después de escuchar el tono, sobre todo el tono paternalista que empleó, sí, en esa entrevista, sí, y lo podemos decir, en el chiringuito, en su altavoz de confianza, en el programa que ha ido, pues eso, dando cobertura a todo lo que quería que Florentino Pérez que se diera. El tono y esa frase de venimos a salvar al fútbol. No. Yo hubiera agradecido mucho más que Florentino Pérez hubiera sido sincero y hubiera dicho, mire señores, es que estos 12 clubes estamos en la ruina y como no consigamos más dinero, alguien tendrá que cerrar. Pues sí, igual, mira, con la honestidad igual te lo compro, pero que encima me quieras tratar de tonto, pues yo con mis 42 años que tengo, yo ya no te lo compro. Y ese es un tema que yo creo que han subestimado al aficionado, pero por todos lados, en los clubes ingleses, con esas encuestas, pensándose que los aficionados locales iban a comportarse igual que el aficionado a este otro lado del Atlántico, se equivocaron muchísimo y Florentino Pérez subestimó la UEFA y la FIFA. La clave, insisto, la tiene Infantino. Florentino Pérez se pensó que le podía mirar a los ojos a estos dos. Y unas instituciones con tanta corrupción y que se han mantenido tantos años al mando del fútbol, por algo es que te has querido enfrentar al conde Drácula cuando tú eras Nosferatu y al final pues ha habido una guerra de vampiros aquí y ha ganado el de la capa roja y negra. Sí, y que no van a dormir también sabiendo que este proyecto ya no se va a hacer, como dices Alex, también con estos 6 equipos de la Premier que no estarán, difícilmente veremos desarrollar este proyecto. Pero Heriberto, ¿qué va a suceder o qué piensas que va a suceder en las próximas hasta 24 horas con los equipos españoles que todavía no se han pronunciado oficialmente y también los equipos italianos? Buena analogía draculiana por parte de Alex Pareja. Y si Alex no se deja timar a sus 42 años, yo tampoco a mis 55. Por otra parte, yo diría que es muy interesante tu pregunta, Cristi, porque esa es la pregunta de este momento. ¿Cómo van a reaccionar en las próximas horas los equipos que están todavía dentro de este anteproyecto que pudiera terminar frustrándose, que pudiera terminar simplemente como una
idea quijotesca que no se lleva a cabo a final de cuentas. Así que no sé realmente qué va a pasar en las próximas horas. Los clubes deben estar meditando, deben estar cavilando profundamente qué van a decir en las próximas horas en caso de que esto termine por derrumbarse dramáticamente como no se pensaba el día de ayer, o quizá algunos sí pudieran haber pensado o calculado que esto podía ocurrir el día de hoy. Entonces, Heriberto, ya para cerrar, sí o no, al menos en las próximas horas, en lo que nos queda a nosotros, al menos de este lado de día, vamos a ver ya oficialmente terminada o más bien derrumbado este proyecto de la Superliga. Me temo que sí, habrá que esperar, pero me temo que sí. Alex. Sí, yo creo que sí. Y ahora yo lo que me espero es que esto te lo van a vender como un triunfo del aficionado, pero a ver la UEFA, el nuevo formato de Champions que se inventa, el que tenía que haber presentado el lunes, porque estoy seguro de que ese formato va a tener 1000 concesiones a los equipos grandes, que les va a dar más dinero, que les va a dar más tranquilidad, asegurándoles que van a jugarla incluso sin merecérsela, y que va a hacer la vida más pequeña, la vida más difícil, perdón, a los equipos pequeños. Hay que estar muy al tanto con este nuevo formato que se tiene que inventar la UEFA, pero me temo que aquí no va a salir ganando nadie. Y habría que ver si es que hacen un tipo de formato como la Liga de Naciones de la UEFA, del que no hemos tenido también que adaptar con un sistema totalmente distinto. ¿También esperas este tipo de formato nuevo, Heriberto? Sí, seguramente, Cristi, y esto me hace pensar también en lo que va a ocurrir pronto, porque el tiempo pasa volando de este lado del charco con la Liga Mancomunada entre México y Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto esto, desde luego, es diferente. Hay grandes, marcadísimas diferencias en lo económico, en lo futbolístico, en el negocio, en el modelo de negocio, pero me hace pensar también un poco en lo que puede empezar a tomar nota todo aquel directivo del fútbol de México y de Estados Unidos que esté deseando hacer una Liga Mancomunada. Son escenarios diferentes, lo comprendo perfectamente, pero algo se puede sacar en conclusión de lo que estamos viviendo, Cristi, en estas horas, con respecto a lo que se avecina para dentro de no mucho tiempo, con respecto a esta fusión de la Liga Mexicana con la de Estados Unidos. Lo que hemos visto en el último año y medio hasta eso es que todo puede suceder en el mundo internacional de fútbol, que cambia día tras día y en esta instancia minuto tras minuto. Y qué bueno que lo platicamos con ustedes, Heriberto, Alex, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.